Me demandaron por egoísta por negarles $150,000. En la corte terminé humillándolos. Cuando me negué a entregar mis ahorros para financiar su negocio, llamaron a un abogado y declararon: «Te vamos a demandar por egoísta». Me reí, hasta que llegaron los papeles del juzgado. Pero el día del juicio entré con una testigo sorpresa que hizo que el juez se quedara boquiabierto y los dejó gritando de rabia. Tengo 37 años y siempre he sido bueno con el dinero. Crecí en la Ciudad de México y vi lo que la falta de dinero puede hacerle a la gente. Mis padres nunca fueron ricos, así que aprendí desde joven que la única forma de no vivir con el agua al cuello era ser cuidadoso. Trabajé duro, ahorré con disciplina y siempre me aseguré de tener un fondo para emergencias. No vivía como millonario, pero estaba tranquilo. Mi primo Daniel, de 42 años, y su esposa Sofía, de 40, eran todo lo contrario. Vivían a lo grande. Carros de lujo rentados, ropa de diseñador, vacaciones carísimas, todo a crédito. Siempre andaban saltando de un negocio prometedor a otro, convencidos de que este sí los haría ricos. Y cada vez fracasaban. Así que cuando Daniel me llamó para invitarme a cenar con Sofía, ya sabía que algo traían entre manos. Nos vimos en un restaurante elegante en Polanco. Ellos iban vestidos como si fueran a una alfombra roja, y yo con mis jeans y camisa. Desde que los vi, supe que no era una simple cena familiar. Daniel se inclinó hacia mí con una sonrisa de conspirador, como si fuera a contarme un secreto que cambiaría mi vida. «Tenemos una oportunidad de negocio para ti». Dejé el tenedor sobre la mesa. «Aquí vamos». Sofía asintió con entusiasmo. «Vamos a abrir un spa de lujo para mascotas aquí en la ciudad. Esto va a ser enorme». Esperé. «Solo necesitamos un pequeño apoyo financiero», continuó Daniel, hablando como si nada. «Nada loco, unos 2,5 millones de pesos. Casi escupo la bebida». ¿2,5 millones? Repetí, pensando que había oído mal. Sofía puso su mano sobre la mía, con esa falsa dulzura que huele a manipulación. «Sabemos que es mucho, pero míralo como una inversión. Vas a recuperar tu dinero rapidísimo». «¿Y ustedes cuánto van a poner?», pregunté. Silencio. Daniel se encogió de hombros. «Bueno, estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y algo de dinero también». Me recargué en la silla. «Entonces quieren que yo ponga casi todo el dinero mientras ustedes aportan tiempo». La sonrisa de Sofía se borró. «Bueno, sí, pero...». «No», le corté. Las sonrisas desaparecieron al instante. «¿Cómo que no?», dijo Daniel, ya con tono molesto. «Significa que no voy a entregar mis ahorros para financiar un negocio sin plan ni garantía». Sofía soltó una risa sarcástica. «Ay, por favor, puedes darte ese lujo. Tienes tu departamento, no tienes hijos ni deudas. ¿Para qué estás ahorrando?». «Para vivir», respondí. «Para emergencias, para el retiro, para cosas que sí importan». Daniel se inclinó hacia mí, agresivo. «Eres un egoísta. La familia debe ayudarse». «Ayudar, sí. Financiar tonterías, no». Fue suficiente. Se levantaron diciendo que yo no tenía corazón. Al salir, Sofía gritó por encima del hombro: «Te vas a arrepentir». Me reí. No volví a pensar en eso. Hasta un mes después. Llegué a casa una tarde y encontré un sobre pegado en la puerta. Oficial. Grueso. Lo abrí. Leí las primeras líneas y solté la carcajada. Me estaban demandando por conducta financiera egoísta que causó sufrimiento familiar. Tuve que leerlo 2 veces para creerlo. Alegaban que, como yo estaba económicamente estable y ellos en crisis, tenía una obligación moral e implícita de ayudarlos. Incluso aseguraban que yo había prometido financiar su negocio y luego rompí la palabra, causándoles daños emocionales y financieros. Pensé que era una broma. No lo era. Llamé a mi abogada, Michelle, una fiera. En cuanto vio la demanda, soltó una sonrisa. «Esto es un chiste. No tienen caso, pero si quieren jugar sucio, jugaremos mejor». Lo primero que hizo fue pedir sus registros financieros. Si decían que estaban en la ruina, había que demostrar cómo vivían en la ruina. Lo que encontramos fue de locos. Más de 2 millones de pesos en un retiro espiritual en Bali, una estafa de sanación energética, 130,000 en bolsas de diseñador, 600,000 de enganche en un Tesla, y un viaje a las Maldivas con dinero de un préstamo para el negocio. No estaban sufriendo, estaban despilfarrando. Michelle sonrió de oreja a oreja. «Vamos a destruirlos en el tribunal». Pero luego encontré algo que llevó el caso de ridículo a inolvidable. Una testigo sorpresa. El día del juicio, Daniel y Sofía entraron con cara de victoria. Se sentaron como si ya hubieran ganado. Su abogado empezó con un discurso dramático sobre la obligación familiar y cómo yo había acaparado mi dinero mientras mis pobres parientes sufrían. Un teatro completo. Cuando llegó nuestro turno, Michelle no tuvo piedad. Le entregó al juez una carpeta gruesa. «Su señoría, aquí están los registros financieros de los demandantes. Verá que no solo han sido irresponsables con su dinero,
sino que además han mentido reiteradamente sobre sus supuestas dificultades. El juez frunció el ceño mientras pasaba las hojas. Entonces me puse de pie. Su señoría, tengo una testigo. Las puertas del tribunal se abrieron. Entró la ex socia de Sofía. El silencio fue total. El rostro de Sofía se puso blanco. Daniel empezó a negar con la cabeza, desesperado. La mujer, vamos a llamarla Natalia, caminó con paso firme. Iba impecable, con el porte de alguien que llevaba años esperando este momento. Se sentó en el estrado, ajustó el micrófono y no apartó la mirada de Sofía. Michele se acercó. Señora Natalia, ¿podría decirle al tribunal cómo conoce a los demandantes? Natalia cruzó las piernas y soltó un suspiro. Fui socia de Sofía en una empresa de bienestar. Me convenció de invertir. Confié en ella. Y se llevó el dinero. Un murmullo recorrió la sala. Sofía se levantó gritando. ¡Es mentira! El juez golpeó con el mazo. Siéntese, señora Sofía. Ella se sentó temblando. Daniel le susurró algo, pero ella ni lo miró. Michele, tranquila como siempre, siguió. Señora Natalia, ¿podría aclarar qué quiere decir con ¿se llevó el dinero? Natalia asintió. Creamos una marca de bienestar. El dinero debía usarse para montar un estudio y fabricar productos. En lugar de eso, nunca olvidaré el sonido del mazo del juez golpeando la mesa. Señora Clara, usted nunca debió estar aquí. Esa frase me sigue resonando en la cabeza, como si cada palabra me quitara un peso del pecho y me dejara otro diferente, uno hecho de rabia contenida y alivio mezclado. Sofía estaba pálida. Daniel miraba al piso, sin saber si enojarse o desaparecer. Su abogado, ese hombre de traje brillante y sonrisa falsa, empezó a guardar sus papeles sin mirar a nadie. Y ahí estaba yo, sentada en silencio, con las manos entrelazadas sobre la falda, conteniendo el impulso de llorar, no de tristeza, sino de cansancio. La sala estaba casi vacía. El juez se levantó y los murmullos empezaron. Natalia, la ex socia de Sofía, seguía en el estrado, erguida, con una expresión de victoria silenciosa. Cuando bajó, se acercó a mí, extendió la mano y dijo en voz baja, «No lo hice por ti, lo hice por mí, pero me alegra que al menos una de las dos haya salido de esto con la cabeza en alto». Le sonreí con gratitud. No sabía qué decir. «Gracias», alcancé a murmurar. Ella asintió. Se puso los lentes de sol y salió del tribunal como si cerrara un capítulo que llevaba años esperando terminar. Cuando salí del edificio, el aire de la Ciudad de México me supo diferente. Era viernes, el tráfico rugía en Reforma. Y yo, por primera vez en meses, respiré sin miedo. Mi abogada, Michelle, caminaba a mi lado. «Te lo dije», dijo con una sonrisa cansada. «No tenían caso, pero debo admitir, tu testigo fue oro puro». «Tuve suerte», respondí. «No fue suerte, fue prudencia. Ellos no saben lo que es eso». Nos despedimos en la esquina. Ella subió a su auto y me quedé mirando las luces del atardecer, reflejadas en los vidrios del Palacio de Justicia. Pensé en todo lo que había pasado. Las cenas incómodas, las llamadas de Daniel pidiendo dinero, los mensajes de Sofía manipulándome con frases como «Eres nuestra única esperanza». Esa noche dormí por primera vez en semanas sin revisar el teléfono. No había notificaciones judiciales, ni correos amenazantes, ni mensajes familiares llenos de sarcasmo. Solo silencio. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, mientras tomaba café en la terraza, sonó mi celular. Era mi madre. «Hija, ¿ya terminó todo?» Su voz sonaba nerviosa. «Sí, mamá, gané el caso». Hubo un silencio largo del otro lado. «Ay, Clara, no sé si eso sea ganar. Mira, tu tía Lupe dice que la familia está destrozada, que Daniel y Sofía están...» Hizo una pausa. Bajó la voz. «Avergonzados». «¿Avergonzados por haber mentido?», pregunté con ironía. «No hables así, hija. Al final son familia». Cerré los ojos, conteniendo la rabia. «Precisamente por eso duele, mamá». Colgué sin despedirme. No podía seguir escuchando esa mezcla de reproche y culpa que siempre había flotado en mi casa. En su mente, la familia era sagrada, sin importar lo que hicieran. Más tarde salí a caminar por Coyoacán. El aire olía a pan dulce y a jacarandas húmedas. Pasé frente a una librería y vi mi reflejo en el cristal. Ojeras, pero mirada firme. No era la misma mujer que había temblado al recibir aquella demanda. Había aprendido a defender mis límites, aunque me costara cariño. En la noche, Michelle me llamó. «Clara, ¿viste las noticias?», preguntó con tono divertido. «¿Noticias? No. Te buscaron los de El Heraldo. Publicaron una nota sobre el juicio. La titularon «La mujer demandada por su familia por negarse a financiar un negocio». «¿Qué?», dije entre incrédula y alarmada. «Tranquila, el artículo es justo. Te pintan como alguien sensata. Pero bueno, ahora eres viral».
Colgué y me quedé mirando la pantalla, donde ya aparecían notificaciones de mensajes, solicitudes de amistad, comentarios. Algunos me felicitaban, otros me insultaban por lavar los trapos sucios en público. Así empezó todo. Mi nombre, mis decisiones, mi familia, en boca de todos. Y mientras leía, el corazón me dio un vuelco. Entre los mensajes había uno sin foto de perfil que decía: disfruta tu fama, pero recuerda, los que se quedan callados no siempre han perdido. No era una amenaza, pero algo en esas palabras me heló la sangre. Lo borré. Pero me quedé mirando la pantalla largo rato, con el café ya frío entre las manos. Pensé que el juicio había terminado, pero apenas estaba comenzando otra clase de tormenta, la de enfrentar a una familia que no soporta perder, incluso cuando ya ha sido derrotada. Respiré hondo. «Que hablen», pensé. «Ya no tienen poder sobre mí». Esa noche, sin embargo, antes de dormir, me quedé escuchando el eco de aquella frase. Los que se quedan callados no siempre han perdido. Algo me decía que esa historia, la mía, todavía tenía mucho por decir. El lunes después del juicio desperté temprano, sin alarma. Había dormido poco, pero con la cabeza despejada. En la cocina, el olor del café recién hecho se mezclaba con el silencio del departamento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo al abrir el correo, pero bastó un clic para que la realidad me recordara que el pasado no desaparece tan fácil. Había un mensaje nuevo en mi bandeja de entrada. El remitente. Sofía R. El asunto. Solo quiero hablar. Abrí el correo con el corazón acelerado. Clara, sé que estás enojada y con razón, pero necesito que escuches mi versión. No todo fue culpa mía. Daniel me presionó, me manipuló y ahora me dejó sola con todo esto. No quiero pelear más. Solo quiero aclarar las cosas. Me quedé mirando la pantalla, dudando entre reír o borrar el mensaje de inmediato. Lo cerré. 5 minutos después, sonó mi teléfono. Era Michelle. ¿Ya viste lo de las redes?, preguntó con tono seco. ¿Ahora qué pasó? Sofía subió una historia a Instagram. Dice que tú la destruiste públicamente, que manipulaste al juez. Está recibiendo apoyo. Hay gente diciendo que fuiste cruel con tu propia familia. Abrí la app. Ahí estaba. Una foto borrosa de Sofía llorando frente a una ventana, con una frase escrita en letras blancas. A veces la traición viene disfrazada de justicia. Miles de reacciones, comentarios, corazones rotos, caritas tristes. Déjala, dijo Michelle. Esto no es más que teatro. Sí, pero ahora todos creen que yo soy la villana. Clara, tú ganaste el caso. No tienes que ganar la opinión pública. Colgué y me quedé mirando esa historia una y otra vez. Lo curioso es que no me enojaba tanto por lo que decía, sino por cómo usaba el dolor como arma. Ella sabía manipular la compasión. Siempre lo había hecho. Esa misma tarde, mientras trabajaba desde casa, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Vi tu caso en las noticias. Soy productora de un programa local sobre finanzas personales. ¿Te gustaría venir a hablar sobre límites familiares y dinero? Al principio pensé que era una broma, pero busqué el nombre de la periodista. Lucía Ortega, conductora de Vidas Cotidianas, un programa serio de entrevistas en Canal 11. La curiosidad me ganó. Respondí. Depende. No quiero que sea un circo. Prometo que no lo será. Queremos mostrar tu historia desde el lado humano, no el escándalo. Acepté. No por ego, sino porque estaba cansada de que otros contaran mi versión. El día de la grabación llegué con un nudo en el estómago. El set estaba iluminado con tonos cálidos, las cámaras listas, el logo del programa en el fondo. Lucía me recibió con una sonrisa amable. Clara, gracias por venir. La gente necesita escuchar historias como la tuya. ¿Historias como la mía?, pregunté, algo desconfiada. De personas que se atrevieron a decir no, cuando todo el mundo esperaba que dijeran sí. Durante la entrevista hablé sin guión. No fue una victoria, dije en un momento. Fue una lección. Aprendí que a veces el precio de la paz es perder a quienes más creías que te querían. Lucía asintió con los ojos brillando. ¿Y volverías a hacerlo? 1000 veces. Al terminar, varios miembros del equipo se me acercaron a agradecerme. Uno de ellos, un chico joven, me dijo: mi mamá pasó por algo parecido. Nunca tuvo el valor de enfrentarlos. Gracias por esto. Esa frase me acompañó toda la noche. Sentí que, por primera vez, algo bueno salía de tanto dolor. Pero la calma nunca dura. 3 días después, mientras revisaba comentarios del video, que ya tenía miles de reproducciones, vi algo que me heló la sangre. Entre las decenas de mensajes de apoyo, uno decía: deberías tener cuidado. Daniel no va a dejar las cosas así. Lo ignoré al principio. Pero esa noche, cuando bajé al estacionamiento, noté algo extraño. Mi coche tenía una raya larga en la puerta del lado del conductor, como si alguien hubiera pasado una llave con rabia. No había cámaras, no había testigos,
Solo el eco del estacionamiento vacío y el reflejo de mis propios ojos en el metal arañado. Respiré hondo. No iba a dejar que me quebraran de nuevo. Subí al auto y conduje sin rumbo, con la ciudad extendiéndose ante mí como un tablero lleno de luces y sombras. Y mientras manejaba, recordé algo que Sofía había dicho una vez, entre copas. Antes de todo esto, la familia siempre cobra, Clara. Si no es con dinero, es con culpa. Ahora entendía el verdadero significado de esas palabras. Y aunque el juicio había terminado, su cobro apenas empezaba. Pasaron algunos días después del rayón en mi coche, pero el miedo seguía ahí, escondido en el estómago. No lo comenté con nadie, ni con Michelle, ni siquiera con mis padres. Hablar de eso habría significado admitir que Daniel todavía podía afectarme, y no quería darle ese poder. En lugar de eso, me concentré en el trabajo. Volví a mi rutina, tratando de convencerme de que todo había pasado. Pero el pasado, cuando es familiar, siempre encuentra la forma de tocar la puerta. Una mañana, mientras revisaba mi correo, vi uno que me detuvo en seco. Remitente. Madre de Daniel. Asunto. Te invito a una charla sobre familia y dinero. Al principio pensé que era una broma cruel, pero al abrirlo, confirmé que era real. Clara, espero que estés bien. Sé que lo que pasó fue doloroso para todos. Este jueves asistiré a una conferencia sobre relaciones familiares y límites financieros en el Centro Cultural de Chapultepec. Me encantaría que vinieras. Creo que podríamos hablar, sin resentimientos. Leí el mensaje 3 veces. Era una invitación disfrazada de reconciliación, pero en el fondo sonaba como una emboscada emocional. Aún así, parte de mí quiso creer que era una oportunidad para cerrar un ciclo. Esa misma tarde, le conté a Michelle. ¿Y vas a ir?, preguntó con el ceño fruncido. No lo sé. Suena raro. Clara, a veces la gente no busca perdón, busca testigos. Ten cuidado. Tenía razón, pero la curiosidad pudo más. El jueves me vestí con algo sobrio. Blusa blanca, pantalón azul marino, cabello recogido. No era un encuentro familiar, era una declaración de autocontrol. El auditorio estaba medio lleno. La charla la impartía una psicóloga reconocida, doctora Lucía Hernández, quien hablaba sobre cómo la culpa y el amor mal entendido pueden convertirse en herramientas de manipulación. Sus palabras me atravesaron como un espejo. Cuando terminó, los aplausos llenaron la sala. Busqué entre la gente, y ahí estaba, la madre de Daniel, doña Teresa, impecable, con su abrigo beige y su mirada entre altiva y cansada. Se acercó lentamente, como quien mide cada paso. Clara, hija, dijo extendiendo los brazos. Qué gusto verte. No supe qué hacer. Apreté los labios y la saludé con un beso rápido en la mejilla. Hola, doña Teresa. Qué delgada estás. ¿Estás comiendo bien?, dijo, con ese tono maternal que suena más a juicio que a cariño. Sí, estoy bien. Me alegra. No sabes cuánto he sufrido viendo a la familia tan dividida. Tomamos asiento en una esquina. Ella hablaba con voz suave, pero cada palabra estaba cargada de insinuaciones. Tu primo Daniel está destrozado. Dice que tú lo humillaste frente a todo el país. Él me demandó. Le recordé. Yo solo me defendí. Sí, pero una demanda se olvida. La vergüenza pública, no. La miré sin responder. Sentí como la piel me ardía. ¿Me invitó para decirme eso?, pregunté al fin. Doña Teresa bajó la voz. No, hija. Te invité porque sé que tú no eres mala. Eres fuerte, pero fría. Y la familia necesita puentes, no muros. Respiré hondo. Con todo respeto, doña Teresa, hay muros que se construyen para sobrevivir. Ella me miró fijamente. Tu madre también está sufriendo. No me digas que no te duele verla así. Claro que me duele, pero ya no puedo seguir cargando con lo que otros destruyeron. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, ella tomó su bolso y se levantó. Solo recuerda, Clara, las heridas familiares nunca se cierran del todo. A veces basta una grieta para que todo vuelva a entrar. Se fue sin despedirse. Salí del auditorio con un nudo en la garganta. Caminé por el parque de Chapultepec tratando de ordenar mis pensamientos. El viento movía las hojas secas. Los niños reían en la distancia, pero dentro de mí había un silencio espeso, incómodo. De pronto, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Otra vez. Te vi en la charla. No sabías que te estaban grabando, ¿verdad? Me quedé helada. Miré alrededor, pero solo había gente caminando. Parejas, vendedores ambulantes. Abrí las redes sociales. Y ahí estaba. Un video subido hacía 15 minutos. Clara García enfrentando a la madre de su primo después del juicio. La imagen era clara. Yo sentada, doña Teresa gesticulando, y el título con letras amarillas. La familia rota por dinero. Miles de vistas, cientos de comentarios. Otra vez, mi nombre, mi voz, mi historia.
convertidos en espectáculo. Llamé a Michelle. «¡Me grabaron!», grité temblando. «No tenía idea». «Clara, tranquila. Respira. Esto no fue un accidente. Alguien lo planeó». Del otro lado de la línea hubo un silencio. «No puedo probarlo», dijo al fin, «pero huele a venganza». Cerré los ojos. En mi mente la voz de doña Teresa resonaba como una advertencia. Basta una grieta para que todo vuelva a entrar. Y tenía razón. La grieta se había abierto. Y esta vez no era solo familiar. Era pública. Cuando el video se volvió viral, sentí que el piso volvía a moverse bajo mis pies. No sabía quién lo había grabado, pero lo habían hecho con precisión quirúrgica. El ángulo mostraba justo el momento en que doña Teresa levantaba la voz, y yo aparecía con una expresión fría, casi arrogante. El título era una sentencia: la sobrina que destruyó a su propia familia. Durante 2 días no salí de casa. Apagué el teléfono, cerré mis redes y traté de concentrarme en cualquier otra cosa. Pero en cada rincón había eco de eso: mensajes, llamadas, comentarios anónimos. Hasta mi vecina me miraba con curiosidad en el elevador. Yo no lloré. No me lo permití. Pero por dentro sentía esa mezcla de vergüenza y rabia que te hace cuestionar todo. La noche del segundo día, Michelle llegó a mi departamento sin avisar. Traía una botella de vino en la mano y esa expresión de «¿Vamos a hablar? ¿Te guste o no?» «Estás escondiéndote», dijo al entrar. «No quiero darle más combustible al fuego». «Pues el fuego ya se encendió, Clara, y no se va a apagar solo». Nos sentamos en la sala. Afuera llovía. Michelle me mostró su tablet. El programa Vidas Cotidianas había republicado el fragmento del video y anunciado un nuevo episodio. El título: «¿Hasta dónde llega la culpa familiar? Quieren que vuelvas», dijo Michelle. Pero esta vez, no como invitada, como ponente. ¿Qué? ¿Después de esto? Precisamente por esto. Te quieren para hablar sobre lo que pasa después del juicio, sobre el linchamiento social. Me quedé en silencio. Parte de mí quería desaparecer, y otra parte quería hablar. Hablar sin gritar, sin defenderme. Solo contar la verdad. La mía. Acepté. El día del programa llegué antes que todos. El set olía a café y luces calientes. Me maquillaron, me pusieron un micrófono y esperé detrás del panel mientras escuchaba los murmullos del público. Lucía, la conductora, se me acercó antes de salir al aire. «Clara, no te dejes provocar. Solo cuenta lo que sentiste, no lo que te hicieron». Asentí. Cuando empezó la grabación, el público guardó silencio. Lucía abrió con una frase fuerte. «Hoy hablaremos del precio de poner límites dentro de la familia y de cómo la sociedad castiga a quien se atreve a decir no». Me dio la palabra. Tragué saliva, miré las cámaras y empecé a hablar. Cuando me demandaron, no me dolió perder dinero. Me dolió perder la ilusión de que el cariño era suficiente. Hice una pausa mirando al público. Crecí escuchando que la familia es lo más importante, pero nadie me explicó que eso no significaba dejarme vaciar para que otros se llenaran. Se hizo un silencio denso. Vi a varias personas en el público asintiendo, incluso a una mujer limpiándose las lágrimas. Lucía intervino. «¿Y cómo te sientes ahora después de todo?» «Libre, pero también cansada. Aprendí que cuando una mujer dice no, siempre hay alguien dispuesto a convertir ese no en un escándalo». El público aplaudió. No fue un aplauso de espectáculo. Fue un aplauso lento, sincero. Lucía me sonrió. «Gracias por hablar con el corazón, Clara». Cuando terminó el programa, varios productores se acercaron a felicitarme. Uno de ellos me entregó una tarjeta. «Estamos organizando un ciclo de charlas sobre independencia emocional y financiera», dijo. «Nos encantaría que participaras». Guardé la tarjeta sin pensar mucho. Solo quería irme, pero al salir del canal, sentí algo diferente. No miedo, poder. No porque la gente ahora creyera en mí, sino porque entendí que ya no necesitaba demostrar nada. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo en la puerta. Un sobre blanco, sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. «Deja de exponer a la familia. No todo se arregla hablando». El papel olía a perfume floral, uno que conocía demasiado bien, el mismo que usaba Sofía. Me quedé de pie en el pasillo, el corazón golpeando en el pecho. Miré alrededor. Nadie, solo el silencio del edificio. Guardé la nota en un cajón, sin llamar a nadie. Pero esa noche, por primera vez, soñé con ella. Sofía, vestida de blanco, sentada frente a mí en una sala vacía, repitiendo una sola frase. «Tú me quitaste todo, Clara. Ahora te toca sentir lo mismo». Desperté sudando. No sabía si era solo una pesadilla o una advertencia. Y aunque el sol ya entraba por la ventana, el miedo que me recorrió no era de la noche. Era de lo que venía después. No estaba preparada para lo que vino después del programa.
En menos de 24 horas, el video de mi entrevista estaba por todas partes. Twitter, TikTok, Facebook, incluso en WhatsApp, con subtítulos y frases recortadas como si fueran consignas. Decir no también es amor propio. La familia no te debe arruinar. Mi rostro, mi voz, mi historia, convertidos otra vez en material de conversación pública. Al principio me incomodó, pero luego vi algo que no esperaba. Los comentarios no eran de odio, eran de identificación. Cientos de personas, sobre todo mujeres, contaban sus propias historias en los comentarios. Mi hermano me pidió dinero y me insultó cuando dije que no. Gracias, Clara, por decir lo que todas callamos. Me quedé horas leyendo, con un nudo en la garganta. Por primera vez desde todo ese caos, sentí que algo bueno salía de tanto dolor, pero también estaban ellos, los otros, los que usaban mi historia para burlarse, para hacer memes, para cuestionar mi falta de corazón. Uno decía, típica mujer moderna, prefiere su cuenta bancaria antes que la familia. Otro, si mi prima fuera así, también la demandaba. Me obligué a no responder. No podía caer en su juego. Esa noche, Michelle me llamó. Te lo dije, Clara. La gente necesita escuchar historias como la tuya. Sí, pero ahora soy la mujer del juicio familiar. Y eso no es algo malo. Hay gente que carga años de culpa solo por decir no. ¿Tú pusiste voz a eso? Sonreí. Michelle tenía razón. Quizás había una forma de transformar el escándalo en algo útil. 2 días después recibí un correo inesperado. Venía de una organización llamada Mujeres con Voz, un colectivo que daba charlas en universidades sobre límites personales, independencia financiera y relaciones familiares. El asunto decía, «Nos inspiras. ¿Quieres unirte a nosotras?» No lo pensé mucho. Acepté. El primer evento fue en la UNAM, en un auditorio pequeño pero lleno. Cuando subí al escenario, vi docenas de rostros jóvenes mirándome con atención, algunos curiosos, otros con empatía. Hablé sin guión, desde el corazón. Nos enseñaron a decir sí por miedo a perder el cariño y a callar para no ser señaladas. Pero yo aprendí que el amor no debería doler ni endeudarte. La gente aplaudió. Al final, una estudiante se me acercó con lágrimas en los ojos. Mi mamá vive eso con sus hermanos, me dijo. Siempre le piden dinero, y si no lo da, la hacen sentir culpable. Quiero enseñarle tu historia. Ese momento me cambió. Salí de ahí sintiendo que, por fin, algo tenía sentido. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Esa misma noche, cuando llegué a casa, había un sobre metido por debajo de la puerta. Dentro, una foto impresa. Yo, saliendo del evento, abrazando a la estudiante. Y detrás, escrito con marcador rojo. Deja de lucrar con la desgracia de los demás. El olor era el mismo perfume floral. Sofía. Mi corazón se aceleró. Llamé a Michelle. Otra vez me dejó una nota. Dije, ¿segura de que fue ella? Tiene su perfume, su letra, su forma. No hagas nada por ahora, respondió con calma profesional. Solo guarda la evidencia. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la foto una y otra vez, tratando de entender qué buscaba Sofía. ¿Venganza? ¿Atención? ¿Arrepentimiento? Pasaron los días. El acoso se detuvo, o al menos eso creí, hasta que un domingo por la tarde, mientras tomaba café en un local de Coyoacán, vi una figura familiar al otro lado de la calle. Cabello oscuro, blusa blanca, gafas grandes. Sofía. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa, pero su mirada se cruzó con la mía por un instante. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en su rostro, y luego siguió caminando, como si nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No hice nada. No la llamé, no la seguí. Solo pagué mi café y regresé a casa, en silencio, con una sola pregunta dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué no se rendía? Esa noche recibí un correo. Sin remitente, solo una dirección extraña. El asunto decía, «Nos vemos pronto». Y dentro, una foto del tribunal. Vacío. Las bancas iluminadas por la luz del atardecer. Era una imagen hermosa y aterradora. Como si alguien me recordara que, aunque el juicio terminó, la historia aún no. El correo con la foto del tribunal no traía amenazas explícitas, pero me quitó el sueño. No era miedo físico. Era esa sensación de estar siendo observada, evaluada, como si mi pasado me vigilara desde las sombras. A la mañana siguiente, decidí no comentárselo a Michelle. Sabía lo que diría. Denuncia, guarda evidencia, no actúes sola. Pero estaba cansada de vivir a la defensiva. Ese mismo día, mientras desayunaba, sonó el teléfono. Era mi madre. «Hija», dijo con ese tono que ya presagiaba tormenta. «Tu tía Lupe organizó una comida familiar el próximo domingo. Quieren que vengas». «¿Quieren?»,
Pregunté sin disimular la ironía. ¿O tú quieres que vaya? Todos. Quieren limar asperezas. Ya ha pasado suficiente tiempo. Silencio. Miré el café en la mesa, el vapor subiendo lento como una advertencia. Mamá, ¿va a estar Daniel? Sí. Y Sofía también. Pero hija, prométeme que te comportarás. Solté una carcajada amarga. ¿Que me comporte? Fui la única que no cruzó la línea, mamá. Ella suspiró. Solo... no quiero más escándalos. Acepté ir. No por ellos, sino por mí. Había pasado demasiado tiempo huyendo de esa familia. Ya no quería esconderme. Quería verlos a los ojos, sin miedo ni rabia. El domingo llegó más rápido de lo que imaginé. La casa de mi tía Lupe olía igual que siempre, a flores secas y mole recalentado. El sonido de los cubiertos, las risas forzadas, las miradas que se esquivan. Apenas crucé la puerta, el silencio se hizo pesado. Mi madre fue la primera en abrazarme. Gracias por venir, hija. Detrás de ella, Daniel estaba de pie, con las manos en los bolsillos. No lo veía desde el juicio. Tenía el rostro más delgado, el cabello algo canoso. Sofía estaba a su lado, con un vestido beige y los ojos escondidos detrás de unos lentes oscuros. Clara, dijo Daniel en un intento de sonrisa. Gracias por venir. No lo hice por ti, respondí sin rodeos. Nos sentamos. La conversación fue tensa, salpicada de frases triviales. Nadie hablaba del juicio, pero flotaba entre nosotros como un fantasma. A mitad de la comida, Sofía rompió el silencio. He cometido errores, dijo bajando la mirada. No voy a justificarlos, pero... todos sufrimos. Levanté la vista. Yo sufrí porque ustedes me traicionaron. No fue traición, interrumpió Daniel. Fue desesperación. Su voz temblaba. Por un segundo vi algo de humanidad en él, pero no bastaba. Daniel, me demandaste. Me humillaste públicamente. ¿Y ahora quieres que crea que fue desesperación? Fue un error. Y si pudiera volver atrás, lo haría diferente. Sofía colocó una mano sobre la suya. Todos hemos cambiado. Me quedé observándolos. No vi remordimiento real, sino cansancio. No quería venganza. No. Solo quería que admitieran lo que hicieron. Pero entendí que nunca lo harían. Entonces hablé despacio, sin elevar la voz. Yo también cambié. Aprendí que el perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo da. Así que sí, los perdono. Pero eso no significa que vuelva a confiar. La mesa quedó en silencio. Mi tía Lupe fingió sonreír. Bueno, al menos ya se dijeron las cosas, dijo, alzando su copa. Por la paz familiar. Nadie brindó. Cuando me levanté para irme, mi madre me siguió hasta la puerta. No tenías que ser tan dura, hija. Fui honesta, mamá. No voy a seguir callando solo porque ustedes no soportan la verdad. Ella bajó la mirada. Tu padre no quiso venir. Dijo que no soporta verlos juntos. Lo entiendo. Salí sin mirar atrás. Al llegar a casa, el buzón estaba lleno de sobres, cuentas, publicidad y uno sin remitente. Dentro había una sola hoja. Te escuché perdonarlos, pero ellos no te perdonarán nunca. No había firma ni perfume, solo esa frase, escrita a máquina. Por primera vez, no sentí miedo. Solo un cansancio profundo y una extraña certeza. Alguien, en algún lugar, seguía empeñado en que esta historia no terminara. Me senté en el sofá, prendí la televisión y cambié de canal sin pensar. Hasta que me detuve en una entrevista. Era Sofía, en vivo. Hablaba sobre su versión de los hechos, con lágrimas calculadas y la voz temblorosa. El título en pantalla era un puñal. Fui traicionada por mi propia prima, la otra cara de la historia. Solté el control remoto, y por primera vez en mucho tiempo sentí rabia de verdad. Ya no se trataba de justicia, se trataba de dignidad, y no pensaba quedarme callada otra vez. No suelo perder el control, pero esa noche, cuando vi a Sofía en televisión, llorando con una perfección casi cinematográfica, sentí algo dentro de mí romperse. No era enojo común, era esa furia fría que no grita, que planea. Apagué el televisor, pero la imagen quedó pegada en mi cabeza. Sofía, con su voz temblorosa, diciendo, ella siempre me envidió, y el presentador asintiendo con cara de compasión hipócrita. Me quedé de pie en medio de la sala, sin saber si reír o gritar. Llamé a Michelle. ¿Viste el programa? Pregunté apenas contestó. Sí, ya sabía que lo haría. Me lo adelantaron. ¿Y no pensaste decirme? Clara suspiró. No quería que reaccionaras en caliente. Pues felicidades, Michelle. Reaccioné. Hubo un silencio largo. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, pero no voy a dejar que manipule la historia otra vez. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había callado. En cómo Sofía sabía convertir cualquier situación en un teatro donde ella era la víctima. En cómo Daniel se escondía detrás de su silencio, dejando que otros hablaran por él. Y pensé en mí, en cómo, por miedo al qué dirán,
Siempre me había limitado a defenderme, nunca a hablar. Al amanecer supe lo que haría. Llamé a Lucía, la conductora de Vidas Cotidianas. «Necesito un favor», le dije. «Quiero grabar una charla. No una entrevista, algo distinto. ¿Un mensaje? No. Una historia. Pero contada por mí. Sin cortes, sin dramatismo. Solo la verdad». Lucía aceptó sin pensarlo. «Cuando una mujer decide hablar, el mundo tiembla», me dijo. Pasé el fin de semana preparando lo que diría. No un discurso, sino una reflexión. No quería que sonara como venganza, sino como cierre. El lunes grabamos en un set pequeño, con luz natural. Miré a la cámara y hablé. Durante años creí que callar era una forma de proteger, pero el silencio también puede ser complicidad. No soy una heroína ni una víctima, solo una mujer que aprendió que poner límites no te hace egoísta, te salva. Me acusaron de frialdad, pero nadie sabe lo que cuesta mantener la calma cuando la traición viene de quien te conoce desde niña. No mencioné nombres, no mostré documentos, solo hablé desde la herida, sin sangre. Cuando el video salió al aire, no esperaba mucho, pero en menos de un día, superó el 1.000.000 de reproducciones. Los comentarios eran diferentes esta vez. No hablaban de mí, hablaban de ellos. Yo también tuve que alejarme de mi familia. Gracias por decir lo que tantas no nos atrevemos. El mensaje se había vuelto universal. Yo había ganado sin atacar. Sin embargo, la reacción de Sofía no tardó. Esa misma noche, subió una historia en sus redes. Una mesa vacía, una copa de vino y la frase: «Hay verdades que suenan dulces solo para quien las cuenta». Sonreí. No respondí. Esa fue mi victoria. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez sentí que tenía paz, pero no confianza. Sabía que Sofía no se quedaría quieta. Y tenía razón. Una tarde, mientras revisaba mis correos, encontré uno de un remitente llamado Conferencias UNAM, Área Social. El mensaje era breve. Nos gustaría contar con su presencia en un evento sobre familia y justicia emocional. Usted ha sido mencionada como ponente recomendada por el público. Acepté. Parecía el cierre perfecto a toda esa historia. El evento fue 2 semanas después, en un auditorio lleno. Cuando subí al escenario, las luces me cegaron por un instante. Empecé a hablar sobre la libertad que viene con poner límites, sobre cómo aprender a vivir sin culpa. Y justo cuando terminaba, vi algo entre el público, una figura familiar, sentada en la última fila, cabello oscuro, mirada fija. Sofía. No se movía, no sonreía, solo me miraba. Mi voz tembló un instante, pero no me detuve. ¿Y si algo aprendí de todo esto?, dije. Es que la verdad no necesita gritar para ser escuchada, solo mantenerse firme. Los aplausos llenaron la sala. Cuando bajé del escenario, Sofía ya no estaba. Esa noche, al llegar a casa, encontré una caja frente a mi puerta. Dentro, una foto de nosotras 2 de jóvenes, riendo en una fiesta familiar. Y detrás, una frase escrita a mano. «Tú me quitaste todo, pero aún tengo tu pasado». Me quedé en silencio, con la foto entre los dedos. No sabía si era una amenaza o un recordatorio. Solo supe una cosa. Esa historia aún no había terminado. Después de encontrar aquella caja con la foto, pasé varios días en una especie de calma nerviosa. No volví a recibir correos, ni mensajes, ni notas anónimas. Pero la ausencia también se sentía sospechosa. A veces, el silencio es solo una pausa antes del siguiente golpe. Intenté distraerme. Las conferencias, los talleres, las entrevistas, todo se volvió parte de mi nueva rutina. Lo que había empezado como una historia vergonzosa se había transformado en algo inesperado. Una conversación colectiva. Mujeres de distintas edades me escribían a diario. Algunas contaban cómo habían sido manipuladas por sus familias. Otras, cómo lograron salirse de dinámicas que las ahogaban. Un día recibí un mensaje que me marcó. «Gracias por contar tu historia. Por fin entendí que no tengo que mantener a mis hermanos solo para que me quieran». Lloré al leerlo. Era eso. Ese era el propósito. Ya no se trataba de Sofía ni de Daniel. Se trataba de sanar hablando en voz alta. Poco a poco, mi nombre dejó de aparecer junto al escándalo y comenzó a asociarse con la palabra fortaleza. Pero la exposición tiene un precio. Mientras más personas me seguían, más curiosos aparecían. Y entre ellos, inevitablemente, los que querían destruir lo que yo había construido. Una mañana recibí una invitación del Instituto Nacional de la Mujer. Querían que participara en una campaña sobre independencia emocional. El evento sería grande, con prensa, invitados y transmisión en vivo. Acepté, con el corazón latiendo fuerte. Michelle me acompañó el día de la grabación. «¿Estás lista?», me dijo mientras me ajustaba el micrófono. «Esto no es venganza, Clara. Es reivindicación». Asentí. «Y también libertad».
Subí al escenario con un nudo en la garganta. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, madres, trabajadoras, periodistas. Respiré profundo y comencé. No nacemos sabiendo poner límites, dije. Nos enseñan a cuidar, pero no a cuidarnos. A dar, pero no a decir basta. Yo aprendí de la manera más dolorosa que el amor sin respeto se convierte en deuda. El público guardó silencio. Podía sentir su atención como una corriente eléctrica. Vi rostros con lágrimas, otros con sonrisas tímidas. Hablé por 20 minutos, sin guión, sin adornos. Cuando terminé, los aplausos fueron tan largos que tuve que contener las lágrimas. Después del evento, mientras salía por el pasillo lateral, una mujer se me acercó. Cabello corto, saco gris. «¿Eres Clara García, verdad?», preguntó. «Sí. ¿Nos conocemos?» «Trabajo en Canal 14. Estamos preparando un documental sobre mujeres que rompieron con el abuso familiar. Queremos que seas parte». Acepté casi sin pensar. Pero esa noche, en casa, mientras revisaba los mensajes, encontré uno que me heló. Era de una dirección sin nombre. Otra vez. «Hablas de respeto, pero sigues usando nuestra historia. Ya te hiciste famosa. ¿Qué más quieres?» No había perfume ni firma, pero el tono era inconfundible. «Daniel». Le mostré el correo a Michelle al día siguiente. «Te dije que esto no había terminado», murmuró. «¿Qué piensas hacer?» «Nada», respondí. «Que hablen. ¿Y si se presenta en tus conferencias?» «Que me escuche. Tal vez aprenda algo». Los meses siguientes fueron un torbellino. El documental se estrenó y tuvo una recepción enorme. El público conectó no con el escándalo, sino con el mensaje. En las redes comenzaron a usar el hashtag «Ay, no me debes nada». Era mi frase, la que había dicho en el programa «No te debo nada por ser familia». Pero lo más inesperado vino un viernes por la tarde. Me encontraba en mi oficina cuando sonó el teléfono. «¿Clara García?», preguntó una voz femenina. «Sí, ella habla». Le habla la asistente del juez Ramírez. Él presidió su caso hace unos meses. Quiere invitarla a un evento sobre ética y justicia comunitaria. Dice que le dejó una impresión profunda. Por unos segundos no supe qué decir. El mismo juez que había dictado sentencia a mi favor. «Claro», respondí al fin. «Dígale que acepto». Esa noche, mientras caminaba por el zócalo iluminado, pensé en todo lo que había pasado. De ser la egoísta a convertirme en alguien que ayudaba a otros a liberarse de la culpa. Había algo poético en eso. Pero justo cuando creí que la historia por fin encontraba su cierre, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté. Silencio. «¿Quién habla?», pregunté. Y entonces, la voz. Su voz. «Nunca fue el dinero, Clara. Fue verte ganar». Clic. Me quedé paralizada. No había duda. Era Daniel. El sonido del tráfico y la música callejera se desvanecieron. Solo escuchaba su frase repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. «Nunca fue el dinero. Fue verte ganar». Esa noche, por primera vez, entendí que algunas heridas familiares no se curan con justicia. Solo se aceptan como cicatrices que uno aprende a llevar con dignidad. Pero en el fondo, lo sabía. Algo en esa llamada no había terminado. Y la historia, aunque parecía cerrada, aún tenía una última verdad que salir a la luz. Esa noche no dormí. La voz de Daniel seguía rebotando en mi cabeza. «Nunca fue el dinero, fue verte ganar». Era una frase corta, pero lo decía todo. No se trataba del dinero, ni del juicio, ni siquiera de la humillación pública. Era algo más antiguo, algo que venía de mucho antes de que todo esto comenzara. Al día siguiente, fui a ver a mi madre. No la visitaba desde aquella comida incómoda en casa de mi tía. Cuando abrió la puerta, su expresión fue una mezcla de sorpresa y culpa. «Hija», dijo apartándose para dejarme entrar. «Qué gusto verte. Necesito preguntarte algo», dije sin rodeos. «Quiero que seas honesta». Nos sentamos en la cocina. La cafetera chisporroteaba, llenando el aire de un aroma familiar. ¿Por qué Daniel siempre me odió? Mi madre bajó la mirada. «No digas eso. Daniel no te odia». «Entonces explícame por qué me demandó. ¿Por qué sigue detrás de mí? ¿Por qué no puede dejarme en paz?». Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró, cansada. «Tu tía nunca lo dijo abiertamente, pero cuando eran niños, todos en la familia decían que tú eras la hija que yo debía haber tenido». «¿Qué?». «Sí. Tú siempre fuiste responsable, estudiosa, tranquila. Daniel era el problema, siempre metido en líos, gastando, mintiendo, y eso lo convirtió en mi enemigo. No lo justifica, pero sí lo explica. Desde que te graduaste, todos lo comparaban contigo, hasta su propio padre. De pronto, todo encajó. El resentimiento, la demanda, la necesidad de humillarme públicamente. No era venganza, era competencia. Y lo más trágico, una competencia que yo nunca quise jugar». «Mamá», dije despacio,
¿Alguna vez pensaste que esto podía llegar tan lejos? Ella me miró con tristeza. Nunca imaginé que los celos podían enfermar a alguien así. Nos quedamos calladas largo rato. En ese silencio, entendí algo importante. Mi familia nunca fue víctima del dinero. Fue víctima del orgullo. Esa noche, al volver a casa, revisé el correo con una extraña calma. Había un nuevo mensaje de una dirección sin nombre. Quisiste quedar como santa, pero tú también ocultas cosas. No había archivos adjuntos, solo esa frase. Por un momento dudé si responder, pero en lugar de eso, apagué el computador y salí al balcón. La ciudad brillaba bajo un cielo naranja. Pensé en Daniel, en Sofía, en todos los años en que cargué culpas que no me correspondían. Había pasado tanto tiempo intentando limpiar mi nombre que olvidé algo fundamental. No tenía por qué hacerlo. Pasaron 2 semanas sin novedades. El documental seguía circulando y el hashtag «No me debes nada» se volvía cada vez más grande. Hasta que un día recibí un mensaje inesperado. Era de Natalia, la ex socia de Sofía. «Tenemos que hablar. Encontré algo que deberías ver». Nos reunimos en un café en la colonia Roma. Natalia llegó con una carpeta bajo el brazo y expresión seria. «Esto apareció entre mis documentos viejos», dijo, deslizando unas hojas sobre la mesa. «Es un contrato. Sofía lo firmó hace 3 años, antes de su famoso spa de lujo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mira la cláusula 3. Leí en silencio. Ahí estaba mi nombre. Sofía había usado mis datos, mi número fiscal y parte de mis documentos para registrar su negocio. Yo figuraba legalmente como inversionista secundaria. Me quedé muda. Era el golpe final. El juicio no había sido solo manipulación emocional. Había sido una cortina de humo para esconder algo mucho peor. Una falsificación. «¿Por qué me enseñas esto ahora?», pregunté. «Porque estoy harta. Ella me usó. Y a ti también. ¿Y qué esperas que haga con esto?» «Nada. O todo. Lo que decidas». Guardé las copias en mi bolso y salí del café. El aire de la tarde olía a lluvia. Caminé sin rumbo por las calles, con la carpeta apretada contra el pecho. Podía denunciar. Podía hundirlos legalmente, pero una parte de mí ya no quería pelear. Quería cerrar la historia. Esa noche llamé a Michelle y le conté todo. Ella escuchó en silencio. Luego habló con voz firme. «Clara, si esto es verdad, tienes que decidir qué pesa más. ¿La justicia o tu paz?» Me quedé pensando en eso largo rato. Al final, tomé una decisión. Al día siguiente, envié las copias al despacho de Daniel, con una nota corta. «Ya no busco ganar. Solo que aprendas lo que perdiste». Nunca recibí respuesta. Pasaron los días, y poco a poco sentí que la rabia se iba disolviendo. No porque los perdonara, sino porque ya no me importaban. Una tarde, mientras caminaba por el Parque México, vi una pareja discutiendo a lo lejos. Ella lloraba. Él le gritaba: «Si me amaras, me ayudarías». Esa frase me dio escalofríos. Era exactamente lo que Daniel me había dicho la noche que le negué el dinero. Me acerqué a la joven cuando él se fue. «No estás sola», le dije suavemente. «No dejes que nadie te haga sentir culpable por poner límites». Ella me miró, confundida, pero asintió. Y en su mirada vi una versión de mí misma, años atrás. Esa noche dormí tranquila, por primera vez, sin miedo a que tocaran mi puerta, sin sobres anónimos, sin llamadas. Pero justo cuando creí que por fin había terminado, llegó un mensaje de Michelle. «Tienes que ver esto». Era una noticia. Sofía Ramírez fue encontrada inconsciente en su departamento. Se sospecha intento de suicidio. El celular casi se me cayó de las manos. Me quedé en silencio mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Y entonces lo supe. La historia que tanto quise cerrar acababa de abrirse de nuevo. Cuando leí la noticia sobre Sofía, sentí un vacío extraño, no alegría, no tristeza, solo esa mezcla de incredulidad y cansancio que llega cuando algo inevitable ocurre demasiado tarde. Me quedé mirando la pantalla del teléfono largo rato. Intento de suicidio. Estable pero en observación. Llamé a Michelle. «¿La viste?», pregunté. «¿Sí? ¿Estás bien?». «No lo sé». «Clara, no es tu culpa». «Lo sé, pero igual duele». Colgué y me quedé en silencio. Durante años había soñado con el momento en que todo terminara, con el día en que ya no hubiera más sobres, ni llamadas, ni miedo. Pero el final no se sentía como victoria. Se sentía como ruina compartida. Al día siguiente fui al hospital. No sabía por qué, solo sentí que debía hacerlo. La enfermera me reconoció enseguida. «¿Es usted familiar?». «Prima», respondí. «Solo puede verla unos minutos». Sofía estaba recostada con el rostro pálido y los brazos cubiertos de moretones. Cuando abrí la puerta, giró lentamente la cabeza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz ronca. «No lo sé», respondí. «Tal vez necesitaba verlo por mí misma». Se rió, una risa amarga. «¿Feliz ahora?».
Negué con la cabeza. Nunca quise esto. Tú ganaste, Clara. Siempre ganas. No era una competencia. Para ti no. Para los demás, sí. Nos quedamos calladas. Fuera del cuarto las máquinas pitaban con ritmo constante, indiferentes a todo. ¿Sabes qué fue lo peor?, dijo de pronto sin mirarme, que empecé creyendo que eras la única que me entendía. Y lo era, dije suavemente. Pero me cansé de entender a todos menos a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada más. Me levanté. Ojalá encuentres paz, Sofía. ¿Y tú? Ojalá un día dejes de hablar de mí. Salí sin mirar atrás. Pasaron los meses. La vida poco a poco volvió a su curso. Daniel desapareció del mapa. Vendió su casa y, según su madre, se mudó a Querétaro. Nunca volvió a buscarme. Su última huella fue una carta que llegó sin remitente, con 3 líneas. Nunca entendí cómo lograste seguir de pie cuando todos te querían ver caer. No respondí. No hacía falta. Sofía, por su parte, sobrevivió. Un año después, la vi en una entrevista breve, hablando sobre salud mental. Ya no atacaba a nadie. No fingía lágrimas. Parecía humana. La apagué a los pocos minutos. No porque me molestara, sino porque ya no necesitaba verla. Mi madre, con el tiempo, también cambió. Aprendió a no justificarlo todo con la palabra familia. Un día, mientras caminábamos por el parque, me dijo: «Al final, hija, creo que todos aprendimos». «¿Qué cosa?», pregunté. «Que a veces amar también es saber alejarse». Sonreí. Tal vez tenía razón. Michelle siguió siendo mi amiga, aunque ya no hablábamos de demandas ni de audiencias. Cada tanto me escribía: «¿Sabes que tu historia está en los libros de derecho como ejemplo de abuso emocional con fines financieros?». Y yo solo respondía: «Sí, pero para mí fue solo una lección de límites». Hoy, 3 años después, sigo dando charlas, pero ya no hablo de mi caso. Hablo de cómo las personas confunden lealtad con sumisión, amor con obligación, silencio con paz. Y cada vez que alguien se me acerca al final de una conferencia, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, siento que todo valió la pena. Hace poco, al ordenar mis cosas, encontré la foto vieja que Sofía me dejó en aquella caja. Las dos riendo, con la vida por delante. Por un instante, pensé en tirarla, pero la guardé en un cajón, no como recuerdo, sino como testimonio, porque al final no gané un juicio, gané algo mucho más difícil, la capacidad de estar sola sin sentirme culpable. Y cada vez que alguien me pregunta si volvería a pasar por todo aquello, respondo sin dudar: sí, porque ahora sé que no era el dinero lo que estaba en juego, era mi dignidad. El sonido del público aplaudiendo me saca de mis pensamientos. Estoy en el cierre de una nueva conferencia, frente a un auditorio lleno. Sonrío y miro a la cámara. Aprendí que decir no te hace egoísta, te hace libre. Y esa, después de todo, fue la lección más cara, pero también la más valiosa de mi vida.